Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Ricardo López Murphy. ¿Cómo están? Buenas tardes a los señores presidentes de la mesa de enlace. Como me han expresado la mesa organizadora de Republicanos Unidos, yo voy a pedirle a cada uno de los presidentes de las asociaciones de la mesa de enlace agropecuario que se presenten. Después yo diré algunas palabritas y presentaré al doctor Ricardo López Murphy y daremos lugar para que él hable primero y después los presidentes de las mesas harán una pregunta o responderán y posteriormente todos los asistentes podrán, levantando la mano, tener lugar para hacer preguntas. Bien. Entonces pediría que cada Colombato, si querían empezar, presentando aquí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, mi nombre es José Ignacio Colombato, soy médico veterinario, vivo en Gualeguaychú y me toca presidir las rurales de la provincia de Entre Ríos, que hoy aproximadamente hay 15 rurales activas en cada uno de los departamentos que conforman la provincia. Bueno, esa sería mi presentación. Voy por mi segundo mandato en FARER. Y bueno, básicamente, antes de darle lugar a los otros compañeros de la mesa de enlace, bueno, yo me grabé una serie de preguntas, pero me parece bueno, Ricardo, poder escucharlo y a partir de lo que usted pueda comentarnos, por ahí puede salir un ida y vuelta con la mesa de enlace, por lo menos a mí me gustaría eso, y por ahí tener la oportunidad que hoy lo tenemos acá y agradecerle poder estar con usted. Hacer un intercambio me parece que sería para mí más fructífero desde ese punto. Así que bueno, gracias Ricardo y aprovecho a saludar a todos los que están en el Zoom. Un gusto, gracias. Ricardo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ricardo, por esta oportunidad que nos brinda de poder estar en esta reunión mano a mano. También a Jorge Cura, gracias por haber promovido esta reunión. La verdad que para nosotros es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Y bueno, me presento. Mi nombre es Edgardo Schneider, soy el actual presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas. Nucleamos a 11 cooperativas, que a su vez cada una de ellas nuclea a muchos pequeños y medianos productores. O sea que tenemos mucho material, mucho para decir, mucho para contar y bueno, atravesando una realidad bastante difícil. Así que eso nomás, muchas gracias. Juan Diego. Bueno, mi nombre es Juan Diego Echeverre, soy el director titular por la Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos. Arranqué mi mandato hace 5 o 6 meses. Y bueno, primero agradecerle, doctor, por esta inquietud que nació por parte de Jorge Cura, de ustedes, del grupo político de ustedes, en interesarse más allá de sus competencias directas, que es la capital federal, que es donde fue electo, interesarse por lo que está sucediendo en las economías regionales, por lo que está sucediendo en este momento en el litoral argentino, en lo que es la producción, y bueno, muy interesado en poder escuchar sus palabras y poder interactuar, como dijo José, plantearle también nuestras inquietudes que tenemos, trasladarles nuestras preocupaciones, que tenemos muchas en la provincia de Entre Ríos, en nuestra visión desde una provincia litoral, y poder encontrar por ahí un análisis inteligente como nos tiene acostumbrado usted. Gracias. Elvio. Está muteado, Elvio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, Ricardo? Un gusto. Mi nombre es Elvio Guía, soy director de Federación Agraria Entre Ríos y vicepresidente de Federación Agraria Nacional. La verdad que es un gusto poder estar con todos ustedes.
puntos hacia adelante, ¿no es cierto? Estoy convencido que estamos atravesando problemas y tiempos muy difíciles, donde va a haber leyes que nos van a atravesar a todos. Los productores agropecuarios, hasta ley de semillas y otras tantas más que pueden llegar a suceder de acá hasta el fin del mandato de este gobierno. Y creo que nos tenemos que encontrar ahí, trabajando juntos y poder de alguna manera ayudarnos o buscar de qué manera podemos buscar los consensos, ¿no es cierto? Así que desde Federación Agraria estamos a entera disposición para de alguna manera poder ayudar en lo que podamos, tratar de ser útiles en las necesidades que tengan, y por supuesto que de este debate, de este diálogo, seguramente van a salir cosas que nos van a enriquecer a todos los participantes de este Zoom, ¿no es cierto? No solamente a Ricardo y a la dirigencia, sino a cada uno de los que estemos acá. Problemas, vuelvo a decir, montones, pero creo que el diálogo es la salida y acá es donde creo que tenemos que estar todos juntos. Muchísimas gracias y a disposición. Gracias, Elvio. Bueno, a mí me tocaría presentar y decir algunas palabras sobre el tema del doctor Ricardo López Murphy. La verdad que he hablado con tantos entrerrianos y todos lo conocen a Ricardo. Y no hablemos de su trayectoria política ni de su trayectoria tan importante desde el punto de vista académico institucional. Pero nadie duda de la importante conducta ética y moral que el doctor López Murphy ha mantenido durante toda su vida, no solo política, sino privada también. Así que me voy a obviar presentarlo más allá de esto porque creo que es importantísimo. Lo que debo decir que ahora, mientras veía quienes entraban a este Zoom, realmente me emociona porque nos conocemos casi todos y sé que no todos tenemos los mismos sentimientos desde el punto de vista partidario. Sin embargo, aquí estamos todos juntos porque nos convoca la realidad tan difícil de nuestra provincia. Y entre todos, con las diferencias, respetándolas, estamos aquí presentes, creo que tratando de buscar una solución común para los problemas de la provincia. El arduo trabajo de los productores agropecuarios representa más del 50% del Producto Bruto de la provincia. Sin embargo, esta escalada, esta imposible de darle un adjetivo, cantidad de impuestos, 19 en la provincia, más algunos municipales, hacen que esto vaya degradando paulatinamente la vida, no solo de los productores, de su familia, sino también de los pueblos que están cerca de los campos y que de alguna forma aportan con su trabajo al campo. A veces llama la atención que algunos funcionarios pudieran estar perdidos en el túnel del tiempo porque no se han dado cuenta de que el mundo ha cambiado. Cambia siempre, cambió mucho más con la pandemia, ahora con esta guerra va a cambiar enormemente política y económicamente. Sin embargo, todavía siguen aplicando normas que ya han sido muchas veces demostrado de que no sirven. Todas estas cosas las habíamos charlado algunas veces con el doctor López Murphy porque siempre se sintió interesado por la provincia de Entre Ríos y él nos sugirió realizar esta charla con ustedes para poder tener a mano una conversación, porque no solo puede actuar como diputado nacional desde el punto de vista local, sino también a nivel nacional. Y ojalá que nosotros los entrerrianos podamos tener en ese aspecto una ayuda. Así que le voy a agradecer al doctor López Murphy de que esté presente con nosotros y le voy a pedir que comience porque todos esperamos su palabra. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ustedes saben que
por circunstancias fuera de mi control, hoy el gobierno ha alcanzado un acuerdo con los equipos técnicos del gobierno y los equipos técnicos del organismo multilateral y hemos entrado en una vorágine singular porque pretenden que el Congreso y en este caso la Cámara de Diputados trate en un tiempo extremadamente breve una cuestión tan compleja como esta. Les va a parecer mentira, pero les voy a pedir un cuarto intermedio de 1 minuto porque no estoy atendiendo los teléfonos y me llaman muchos senadores y diputados de la República, y voy a grabar 1 minuto para dar una explicación y luego retorno con ustedes, porque los tengo acá, como no atiendo el teléfono, se me han venido a mi casa a que los atiende y conteste. Y voy, les pido un cuarto intermedio de 1 minuto para que pueda grabar yo mi intervención y contestarle, entre otros, a toda la gente que me esperaba este fin de semana en Mar del Plata, el domingo y el lunes, que hay una enorme cantidad de actividades organizadas, como la visita el martes a Expo Agro. Ninguna de las 2 actividades la voy a poder hacer, pero se han, digamos, gastado, se han organizado enormes actividades, les tengo que decir que lamentablemente no puedo ir. A ustedes los voy a atender, voy a hacer al revés que con los marplatenses, pero les pido que me den 1 minuto de cuarto intermedio para grabar un mensaje de disculpa a la gente que ha hecho todos los gastos y la vamos a dejar plantada por circunstancias que están fuera de mi control. Así que les pido que me aguarden 1 minuto mientras grabo un mensaje para contestarle a toda la gente que no puedo atender por esta circunstancia. Con ustedes no lo podía hacer, no los podía plantar, así que voy a dedicar después del minuto esto. He estado pensando qué les voy a decir y lo tengo bien elaborado, pero denme en este minuto, si quieren, mientras ustedes presencian físicamente cómo grabo el mensaje y entiendan las circunstancias que estamos viviendo. 1 minuto, grabo el mensaje y continúo con ustedes. Bien. Muy bien. Indudablemente que el doctor Ricardo López Murphy tiene una gran tarea, no solo como diputado nacional, también es presidente del Partido Republicano, que muchos de ustedes sabrán, es un partido que viene creciendo gracias al empuje que le pone, y estamos en toda la provincia, acá, nosotros también. Pero bueno, creo que a lo mejor, si ustedes quieren expresar alguno, con mucho gusto, levanta la mano y algunos mensajes parroquiales, Jorge, aprovechando la grabación de este corto video, Ricardo. Yo me presento, mi nombre es Jorge San Martino, soy el jefe de despacho de Ricardo López Murphy en la Cámara de Diputados de la Nación. Yo les he colocado acá en el chat el correo electrónico de Ricardo en la Cámara de Diputados de la Nación, para que todos ustedes puedan tomar nota y tengan contacto directo con él. A diario recibimos más de entre 70 y 100 mensajes por email de toda la República y algunos del extranjero también, que quieren comunicarse con Ricardo, recibir materiales de proyectos que se presentan, con solo escribir a m@hcdn.gov.ar. Allí tienen ustedes la dirección electrónica de Ricardo. Otro mensaje que teníamos parroquial es que el día martes 8 a las 10 de la mañana Ricardo iba a participar de Expo Agro. Yo estoy en mi casa ahora, Ricardo está en la suya, y nos acaba de informar de que no va a estar en Expo Agro tampoco. Bueno, esto es una novedad que nos enteramos todos juntos. Yo estuve hasta las 6:30 con Ricardo en el despacho. Yo salí para mi casa, él se fue para la suya y evidentemente algún mensaje en contrario ha recibido. De todas maneras, si ustedes estuvieran el próximo martes en Expo Agro, es muy posible que
que nos podamos encontrar, porque si bien no va a ir Ricardo, los dirigentes de Republicanos Unidos vamos a estar en Expo Agro, así que con gusto nos vamos a ver ahí. Ricardo, si estás nuevamente, ya vamos a dejar de hacer tiempo. Discúlpenme, ya Ahí grabé el mensaje disculpándome de algo que nadie con los gastos que han incurrido va a aceptar, pero bueno, ya está. No voy a poder ir el fin de semana, el domingo y el lunes a Mar del Plata, como habíamos trabajado varios meses armándolo, pero la vida es como es y estos hechos están fuera de nuestro control. Dos cosas. Primero, ¿cuál es nuestra posición en este tema del acuerdo para que entiendan como ciudadanos? Nosotros creemos que el Congreso tiene que ser respetado, tenemos que tener un Congreso fuerte. Esto implica que no podemos estar sometidos a estas presiones de trámite express. Lamentablemente, la realidad institucional creada por los votos genera una situación de vértigo. Estamos viviendo en vértigo. Como lo he explicado en reiteradas oportunidades, pero lo vuelvo a señalar a ustedes, nosotros formamos parte de un régimen presidencial, como es el de Brasil, el de Uruguay, el de Estados Unidos. El régimen presidencial implica que la responsabilidad de la política económica le corresponde al Poder Ejecutivo. Nosotros no tenemos un régimen parlamentario donde el Parlamento tiene el derecho de censura. Acá no hay censura y en consecuencia no podemos, digamos, autorizar la política económica y menos aún seguir controlarla. Lo que nosotros hacemos es autorizar el presupuesto, el endeudamiento y en todo caso las leyes, pero no está en nuestro diseño institucional, el diseño de Alberdi, el mecanismo que hay en otros países parlamentarios donde se presentaría esto y se ganaría el voto, se perdería y caería el gobierno si pierde el voto. Esa no es nuestra realidad institucional y eso ha creado una inmensa fricción. Lo único que puede aprobar nuestro Congreso es la autorización de financiamiento. Por los conflictos de la coalición oficialista, quieren que el Congreso avale lo que han negociado. No lo podemos avalar por una razón muy sencilla. No lo conocemos, no lo hemos negociado, ni hemos estado en los dilemas que en estos temas hay que resolver. Pero bueno, en los próximos 5, 6 días, 7 días, va a haber reuniones día y noche en la Cámara de Diputados y eso va a concitar y a monopolizar mi atención porque es un tema, como todos ustedes saben, de una inmensa gravedad. Gravedad si votamos algo que no debemos, si nos abstenemos o si nos oponemos y creamos un default a la Argentina irreversible. Es decir, estamos en una situación donde ninguna solución es de las que a uno le gustaría. Por supuesto, es menos grave que la de Ucrania y Rusia. Yo supongo, admiro a los patriotas ucranianos que desde su presidente hasta el último ciudadano están jugando su vida armados con ametralladora en cada una de las ciudades, pero sin alcanzar esa dimensión, ninguna de las soluciones que tenemos o de las votaciones que tenemos a mano es satisfactoria y nos pone a todos en una enorme tensión, por acción o por omisión. Dicho esto, que no es el motivo de la reunión de hoy, pero es necesario que como ciudadanos y yo como diputado nacional les informe la tensión en la que estamos, paso al tema que responde a las cuestiones de la economía argentina y de cómo vemos la situación de toda la cadena agroindustrial. Yo quisiera fijar ahí 6 principios ante ustedes que los van a ilustrar sobre cuál es nuestra posición y en segundo lugar también decirles que yo he pedido ser miembro de la Comisión de Agricultura, por lo cual voy a tener una participación muy intensa en esta materia. Nos acompaña la ingeniera Merlo, que ha en general dirigido nuestros equipos en toda esta temática, y seguramente va a ser útil tomar contacto con ella para
esclarecer algunos de los detalles de las políticas públicas, pero yo quisiera fijar frente a ustedes nuestros principios. En primer término, nosotros vamos a trabajar para eliminar todos los cupos en la legislación argentina. En el pasado, los cupos han dado lugar a enormes errores de asignación de recursos y a fenomenales transferencias de ingresos. Los ROE nos costaron a la producción y al funcionamiento de la sociedad argentina más de 10.000 millones de dólares en la experiencia 2003-2015. Los ROE han sido un factor de corrupción escandalosa. Nosotros nos oponemos en principio a toda restricción cuantitativa. No queremos ni prohibición de importaciones ni prohibición de exportaciones cuantitativas. Esto implica en los granos, en la carne o en cualquier otro producto, solamente podrán ponerse cupos si prevalece nuestra política por una ley del Congreso. Hoy esas son decisiones arbitrarias a veces por resolución del ministro de Agricultura. Nosotros nos oponemos a los cupos por razones asignativas, es una pésima asignación de recursos, por el mecanismo corruptor que generan. Ustedes se imaginan que si alguno es beneficiario de uno de esos cupos, hace unos negocios extraordinarios. Eso no puede legitimarse y es el factor más, digamos, gravoso en nuestra interpretación para el funcionamiento correcto y transparente de todos los mercados, pero en particular los cupos se usan indiscriminadamente en la producción agrícola. No hay excusa en esa línea. Ahora lo llaman estabilizar los movimientos de volúmenes. Nosotros nos oponemos de raíz al tema de los cupos. Pretendemos que la asignación, como ocurre en otros mercados y en el resto de los países del mundo, sea por precio. Si la demanda interna presiona, subirá el precio. Y si tenemos un exceso de oferta, bajará el precio. No es el cupo el mecanismo idóneo, razonable, y tiene un condimento de corrupción inaceptable para nosotros. En segundo lugar, nos hemos opuesto y lo hemos dicho con todas las explicaciones del caso al atraso cambiario. Esto es, a usar el tipo de cambio para procurar obtener una inflación artificial. El inmenso costo que ese atraso cambiario ha tenido lo saben ustedes tan bien como yo. No solo nos hemos quedado sin reservas, sino que le hemos hecho un daño muy grave a toda nuestra producción exportable. El atraso cambiario genera desinversión, genera desempleo, genera pérdida de competitividad. Ese atraso cambiario ha hecho mucho daño y nosotros creemos que es un pésimo instrumento de política económica. En tercer lugar, nosotros rechazamos los tipos múltiples de cambio. Hoy la principal retención, si ustedes quieren, está construida por el Banco Central, que es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio verdadero. Nosotros creemos que es muy negativo para la organización del país esa multiplicidad de tipos de cambio, y es negativo en varias dimensiones. No puede ser que el Banco Central sea el principal recaudador de impuestos de Argentina, que lo hace por dos mecanismos: por la emisión indiscriminada de billetes y por comprar a un tipo de cambio y vender a otro tipo de cambio, cobrando un impuesto excepcional por ese mecanismo, digamos, interactuando en los mercados arbitrariamente y generando un daño muy grande al funcionamiento institucional de la Argentina. En tercer lugar, nos oponemos a que el Banco Central sea el vehículo de endeudamiento de la economía argentina.
el gran endeudamiento de estos más de 50.000 millones de dólares que ha ocurrido en los últimos 2 años, bastante más de eso, pero pongamos ese número para tener una referencia, básicamente se ha hecho a través del Banco Central, con las LELIQ, los PASE y los mecanismos de pérdida de reserva, que es otra forma de endeudarse, liquidar los activos. Entonces, en esa línea, nosotros vamos a trabajar para que el Banco Central no esté autorizado a hacer esa política. El cuarto nivel, históricamente nos hemos opuesto a los impuestos a las exportaciones. ¿Por qué? Porque es un impuesto al ingreso que deteriora, al igual que el margen cambiario, la relación entre insumos y productos y induce a una regresión a tecnologías más atrasadas, con menos uso de la tecnología y de los insumos. Todos ustedes conocen y entienden perfectamente este punto y saben que la producción argentina está en condiciones de alcanzar niveles de actividad y de volumen muy superiores si le diéramos un precio al exportador equivalente al importador, es decir, o volviéramos a momentos donde no hubo esas discriminaciones y que dieron lugar al impresionante salto de producción que tuvo Argentina y que lamentablemente bajo estas condiciones vamos a ir degradando. En quinto lugar, y quiero que lo entiendan como nuestra línea conceptual y de política, nosotros nos oponemos a los tratamientos discriminatorios a cualquier sector de la producción, no solo en el tipo de cambio o en los derechos de exportación. También nos oponemos a usar la política tributaria de manera discriminadora, generando saldos a favor o creándole inconvenientes financieros o actuando de manera diferencial. Cuando decimos esto, no nos referimos solamente a la política tributaria, sino también a algo sumamente grave que está por ocurrir, que es con los precios públicos de los servicios. En nuestra legislación no se puede discriminar entre usuarios, no se pueden hacer subsidios cruzados. El gobierno está pergeñando un sistema que prácticamente va a cobrar tarifas diferentes según cómo le fue la elección en cada barrio. Eso va contra la igualdad ante la ley, es contrario a nuestra legislación y constituye un pésimo instrumento de política económica con consecuencias gravísimas, porque autorizado ese mecanismo yo prácticamente puedo cobrarle una tarifa muy diferente a quien no me gustan los ojos, la cara, su credo religioso, su opinión política. Eso es para nosotros inaceptable, en materia tributaria y en materia de tarifas públicas. El último elemento que quiero que conozcan con toda franqueza: nosotros no hacemos esto para congraciarnos con el sector. Nosotros lo hacemos para restablecer el orden constitucional. Nuestro orden constitucional no permite que deleguemos en el Poder Ejecutivo aranceles, derecho de exportación, cupos, etc. Y nosotros en ese sentido nos oponemos a los artículos del Código Aduanero del gobierno militar que le dejaban al Poder Ejecutivo esas facultades. No lo hacemos para congraciarnos con ustedes, lo hacemos para restablecer el orden institucional de la Argentina, que implica que los tributos dependen de la representación, que los tributos tienen que iniciarse en la Cámara de Diputados, la Cámara del Pueblo, y no se pueden iniciar, como ocurrió con bienes personales, en el Senado de la República. Esa ley es inválida, pero nuestra defensa, entiéndanlo, no lo hacemos demagógicamente. Queremos un Congreso fuerte, un Congreso que se ajuste al orden institucional, y en ese sentido vamos a avanzar, en la medida que los votos nos lo permitan, en restablecer el orden monetario, fiscal, tributario, de comercio exterior. Por supuesto que
somos conscientes que eso fortalecerá el federalismo, fortalecerá las economías del interior, fortalecerá el dinamismo y las oportunidades en la Argentina. Pero la razón que estamos usando es una razón de orden constitucional, que es restablecer el equilibrio de poderes y devolverle a la Argentina el trato que establece nuestra Constitución. Por ejemplo, en esa línea nosotros repudiamos el discurso del presidente, ¿no? Ustedes vieron que las Naciones Unidas deplora la invasión a Ucrania. Nosotros repudiamos un caso que quiero mostrarles al nivel de degradación que hemos caído, que se invita a la Corte Suprema como poder independiente a la inauguración de sesiones del Congreso de la Nación y el presidente usa la oportunidad para insultarlo y enlodar. Ese maltrato no es tolerable en nuestra visión de las instituciones argentinas. Por eso lo que proponemos para el sector agropecuario o para cualquier sector en la Argentina, y esto refiere a consideraciones ecológicas, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un artículo que respaldamos la explotación, la exploración de los recursos petroleros en la zona marítima de Argentina. La excusa ecológica no puede servir para bloquear la producción minera, energética o agropecuaria en el país. Digo esto por los proyectos disparatados de ley de humedales y otros que intentan cegar la producción argentina. Argentina es muy pobre, necesita usar todo su potencial y en ningún caso nos podemos sumar al carro de intereses que no son los nuestros. Por ejemplo, un país que le sobra el gas no puede estar jorobando con que vamos a hacer auto eléctrico. Es disparatada esa idea, es como si yo le dijera vamos a suprimir la ganadería vacuna. No tiene ningún sentido que promovamos iniciativas irrazonables para los intereses argentinos. Dicho esto, y conocida mi opinión sobre las cuestiones estructurales de la política agropecuaria, me parece que he sido muy claro y espero que ustedes todos me hayan entendido de la manera transparente que he intentado comunicárselos sobre qué orientará nuestra política, tanto en la Cámara de Diputados y en el gobierno futuro, si como yo espero, logramos terminar con esta pesadilla el 10 de diciembre del 2023. Muchas gracias por escuchar. Estoy abierto a las preguntas y comentarios de los miembros de la mesa de enlace y luego del conjunto de la audiencia. Juan Diego, ¿querés empezar vos o con Pato? Bueno, no, la verdad que, doctor, ha sido muy claro con todos los conceptos, ha abarcado prácticamente todo, digamos, no solamente aspectos económicos que hacen a nuestra actividad, a nuestra producción, sino a cuestiones, digamos, institucionales que hacen al funcionamiento de un país. O sea que de nuestra parte compartimos eso porque sentimos que la Argentina, ese equilibrio de poderes hace bastante tiempo que se encuentra desequilibrado, y un ejemplo de todo ello es lo que usted acaba de mencionar, que es lo que sucedió en la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Ese bochorno donde un poder del Estado utiliza un momento donde tiene que dar a conocer cuáles van a ser sus proyectos o sus iniciativas para el año legislativo para ir sobre otro poder del Estado que es la justicia, ¿no? Y muchas veces esa justicia, que tendría que ser independiente y tendría que legislar en forma ecuánime o tendría que dar certeza o seriedad jurídica, en el caso nuestro termina convalidando algo que entendemos nosotros desde nuestra entidad de la Sociedad Rural Argentina, que las retenciones no tienen ningún tipo de vigencia al día de hoy, ¿no es cierto? Y ojalá que esta nueva conformación del Poder Legislativo busque equilibrar ese debate que necesitamos como sociedad, busque poner en agenda temáticas que tengan que ver con lo institucional, que es, digamos, lo que nos contiene a todos,
y también llevar adelante iniciativas muy concretas que hagan a la actividad agropecuaria, al incentivo de la actividad privada, a la baja de la presión fiscal. Argentina es el segundo país del mundo, como usted sabe perfectamente, con mayor presión fiscal del mundo. Y Entre Ríos, en nuestra casa, en nuestra provincia, es una de las provincias con mayor presión fiscal del país a su vez. Así que estamos en un territorio muy hostil para lo que es el desarrollo agropecuario. Coincidir con todos los conceptos que acaba de señalar y instar de alguna manera a que ese debate que usted está proponiendo se lleve adelante también en todos los distritos del país. Ojalá lo que usted nos está diciendo hoy acá, ojalá que eso que también usted expresa en los medios nacionales pueda decirlo en los propios distritos, en este caso recibirlo nosotros en Entre Ríos, dialogar in situ en el lugar con todas las fuerzas públicas, dar el debate de cara a la sociedad y contar por qué esas iniciativas que está llevando este gobierno adelante atentan contra la propia sociedad. No es, no es un resultado azaroso que tengamos la inflación que tenemos, la pobreza que tenemos, o sea, es consecuencia de las malas políticas, ¿no? Pero para no extendernos, nosotros en la provincia de Entre Ríos, como le dijimos, estamos más allá del análisis general, estamos en una situación complicada porque no solamente debemos soportar esas medidas nacionales, sino tenemos medidas locales que hacen agravar aún más la situación. Hay una carencia de diálogo institucional importante. La mesa de enlace, como mesa de enlace en la provincia de Entre Ríos, prácticamente llevó adelante cerca de 6 años no tener un diálogo directo con el gobernador para poder debatir las políticas públicas que necesitamos los productores entrerrianos. Eso ha facilitado en alguna medida un avance hacia nuestra producción. Tenemos tributos que por ahí las provincias de alrededor no lo tienen, como ingresos brutos más agravados, con un impuesto inmobiliario más agravado, otros tributos como impuesto a los sellos que son retrógrados, y también, de alguna medida, una falta de incentivos a la producción, con una infraestructura también que se cae y con una falta de reconocimiento institucional importante, ¿no es cierto? Más allá de las políticas que usted mencionó y que nosotros ratificamos que son así, nacionales y provinciales, hay una estigmatización del sector agropecuario. Entonces, de cara a la sociedad, nuestros gobernantes nacionales y también provinciales buscan estigmatizar al sector como si fuera el cuco de la película, justamente para seguir sacándole recursos. Así que nada más, subrayar lo que usted acaba de decir, resaltar estos aspectos que tenemos a nivel provincial: carencia de recursos, falta de diálogo institucional, más presión tributaria, falta de infraestructura, falta de diálogo, y también la necesidad de que ese debate que se está dando a nivel nacional también se traslada a las provincias, en este caso la provincia, claramente a la sociedad y poder, a través del debate público, transformar las políticas que tanto daño nos están ocasionando. Muchas gracias. Quiero decirle que nosotros vamos a visitar Entre Ríos. Jorge nos ha invitado muchas veces. Lo vamos a hacer. Hay una condición, que estamos visitando las provincias que ya han logrado normalizar el Partido Republicanos Unidos. Así que Jorge, para llevarnos, tiene que juntar la ficha, tiene que aprobar el partido. Así que si él logra aprobar el partido, yo estoy dispuesto a recorrer todas las ciudades de Entre Ríos con este mensaje, alentando la producción, defendiendo la iniciativa privada, pero la condición es que primero Jorge haga su tarea, que es un gran médico, ahora tiene que juntar la ficha. Así que ahora vamos el mes que viene a Córdoba, porque Republicanos Unidos va a ser el tercer distrito. Esperemos que Entre Ríos me traiga esa buena noticia a todo el liderazgo de Republicanos Unidos, y ahí tendrán una fuerza política comprometida, decidida, valiente, y que además lo que dice acá en los Zoom privados lo dice en público. Ustedes saben que no nos callamos, que vamos a defender a capa y espada el orden institucional, la propiedad privada, la libertad en la Argentina y la República. Pero para visitar Entre Ríos, Jorge tiene que hacer su parte. Así que ya saben, si no estoy en Entre Ríos,
me lo van a ver a Jorge y dice, ¿qué falta, Jorge, para que venga Ricardo, que viene con toda la dirección de Republicanos Unidos, con todos sus equipos, que nos va a dar una gran alegría? Así que lo único que hay que hacer es completar los datos. Cuando me diga, estamos listos, ahí estoy desde Paraná, Concordia, desde Gualeguaychú a Diamante, toda la provincia a recorrer. Pero primero hay que hacerlo en lo de B. Eso no es de ustedes, eso es de Jorge. Ricardo, lo estamos haciendo. Tenemos una pregunta, Jorge, de Martín de Adolfé. Si bueno, querés darle la palabra a algún miembro de la mesa, y si no, ya tenemos una pregunta yo diría pública. Que terminemos con los invitados. Elvio, Edgardo o José Ignacio, ¿alguno quiere tomar la palabra? Sí, yo tomo la palabra, no tengo problema, aunque sea un segundo, ¿no es cierto? Básicamente no podemos estar más de acuerdo en muchos de los conceptos que ha hecho Ricardo y también los conceptos del partido, ¿no es cierto? Intervenciones del mercado, distorsiones de precio, todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Y creo que hasta ahí en el diagnóstico estamos perfectamente alineados, podría decirlo, ¿no es cierto? El tema es en el mientras tanto, cómo llegamos hasta ese bendito 2023 y cómo, de alguna manera, ¿no es cierto?, paramos los embates que podemos llegar a tener. Usted nombró Ley de Humedales, que puede ser una que está muy en boga. Hoy tuvimos una reunión sobre este tema con las demás entidades, no solamente de la mesa de enlace, sino también con otras entidades, ¿no es cierto? Y así tenemos varias cuestiones que podemos. La pregunta del millón es cómo podemos trabajar en conjunto, cómo podemos ver para ir frenando estos embates, ¿no es cierto? Sí, o sea, mire, los hoy enunciados estamos de acuerdo y sí, adelante, doctor. No, hoy estuve recibiendo un conjunto de productores agropecuarios, bueno, gente que a veces se denomina autoconvocados, o sea, nosotros tenemos diálogo con las entidades, tenemos diálogo, es decir, además todos ellos saben que voy a formar parte de la Comisión de Agricultura y que ahí van a tener un canal importante, y es verdad que hay una agenda inmediata. Yo diría que, para ser franco, hay un gran debate en la oposición, hay gente que propone una transición a 10 años, yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, digo, para entender el argumento. Yo tampoco estoy de acuerdo. Hay proyectos que yo tengo más simpatía, pero tampoco estoy de acuerdo. No quiero nombrar los autores, porque si no entramos en un debate que ellos no están acá y no vale la pena hacerlo, pero tampoco estoy de acuerdo en seguir con el código aduanero la delegación de facultades. Yo ahí quiero ir a la raíz del problema. Para que entiendan mi posición. Ahora, hay otros temas en los que estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que tenemos que avanzar en la ley de semillas, tenemos que avanzar en varios campos. Me parece que en esos campos, yo ahora seguramente la ingeniera Merlo les puede dejar en el chat su mail, estamos listos y Jorge San Martino, como jefe de despacho en la Cámara de Diputados, estamos listos para escuchar y recibir las iniciativas de ustedes y ver cómo enfrentamos las cosas. Hay cosas que las podemos enfrentar. Les sugiero que escuchen mi exposición cuando tratemos el acuerdo con el fondo, porque entre otras cosas me voy a referir a esto. Me voy a referir a esta estrategia de seguir aumentando el gasto, de seguir aumentando la deuda, de convivir con un régimen cambiario disparatado, de sostener tributaciones extravagantes. O sea, ahí vamos a ver, ahí van a ver los pingos en la cancha, como se decía mi abuelo. Estamos listos y abiertos para el diálogo que ustedes y las iniciativas que ustedes quieran presentar. Yo tengo algunas iniciativas ya en la discusión. Los voy a decir con un término que usé en la campaña. Argentina necesita una revolución capitalista, una revolución que ponga el capital, que ponga el talento y que no se nos vayan los jóvenes, el capital intelectual, la energía, los innovadores, los emprendedores, que
que Seiza no sea el lugar de partida, sino el lugar de retorno de esta diáspora tan calificada que tenemos. Así que estamos abiertos. Yo no les puedo decir, porque en verdad no tenemos los números en los diputados suficientes. Tenemos números para impedir locura, no tenemos números para dominar la iniciativa. Pero en la Comisión de Agricultura vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo posible. Doctor, la última muy cortita. Vemos con mucha preocupación, por lo menos de la entidad a la que represento, ¿no es cierto?, un proceso de concentración muy fuerte y muy grande, en detrimento de muchos pequeños y medianos productores, y sobre todo en el interior del país, ¿no es cierto? Esto es una preocupación, habría que ver de qué manera frenamos con una... Para mí la solución sería, de alguna manera, trabajar en alguna política tributaria, en un cambio de la matriz tributaria completa, ¿no es cierto? ¿Usted ve déjeme hacerle un punto. algún atisbo de poder solucionar esto? Es verdad que en un clima de agresión a la iniciativa privada tan grande, los productores más pequeños son los más vulnerables. Pero corrijamos eso y luego vamos a mirar. Yo estoy de acuerdo que el régimen tributario argentino está mal diseñado. Y vamos a buscar un régimen que no grave, digamos, la producción, la inversión, sino que sea un régimen normal, un régimen no con las agresiones a la producción que tiene este régimen de impuestos al sello. Yo le diría, a ver, con los problemas de conexión que tenemos en el país, de conectividad, dígame cómo hacen los productores chicos para hacer las cartas de porte y todos los problemas que le estamos exigiendo. Tiene que tener casi un contador, y ahí la infraestructura administrativa de un productor chico versus un productor más grande obviamente es menor. Ahora, esta agresión a los más vulnerables los voltea de entrada. Pero digo, la agresión es más compleja que simplemente la política tributaria. Es hasta las regulaciones, hasta digamos, los supuestos de la política oficial parten de un nivel de conectividad que yo cuando pienso en los burócratas oficiales los veo a los productores, en vez de subido al tractor, en la computadora llenando papeles. Eso no es razonable. Es decir, tenemos un esquema que no es razonable. Ahora, si los términos fueran razonables, usted puede entender que le paguen los honorarios a un contador para que le haga ese trabajo. Pero con los problemas de conectividad que tenemos, con los problemas de discriminación tributaria, con los riesgos climáticos, todo al mismo tiempo nos destruye. Por eso yo digo, vamos a hacer una revolución capitalista. En esa revolución capitalista necesitamos muchos productores, no pocos productores. Porque si hay pocos, no sobrevive. El régimen de propiedad privada necesita muchos, no pocos, muchos. Porque si todos son propietarios, va a ser imposible esta idea de confiscar a todo el mundo. Por eso yo no solo defiendo que haya muchos productores, no lo defiendo simplemente para parecer demagógico, lo defiendo porque necesito ese número para que las ideas colectivistas no prevalezcan. Es decir, creo que es claro el propósito político. Si tenemos muchos productores, esta locura no prevalece. José Ignacio Colombato, que pidió la palabra. Bueno, muchas gracias, Jorge. Le quería hacer dos preguntas, doctor. Una de lo político y otro de lo económico, pero antes escuchando su locución, cuando venía al campo, venía escuchando la radio que con el tema de las tarifas se hablaba que el gobierno, de acuerdo al ingreso de cada ciudadano, se iba a partir de ahí dar el porcentaje de aumento, que me parece una locura poder implementarlo, pero también es otra medida que está estudiando el gobierno, de acuerdo a los ingresos que tenga cada ciudadano o barrio. No importaría el barrio, por lo que usted dice, pero de acuerdo a los ingresos, creo que ahí aplicarían la suba a la tarifa eléctrica. Eso lo venía escuchando en una radio, lo decían los periodistas. Pero bueno,
volviendo Digo, para que lo a entienda, la... Ignacio, para que lo entienda, ustedes están entre los Paganini de eso, ¿eh? Digo, Exactamente. para que sepa de qué se trata, no. Ustedes están entre los que pagan. Le quería hacer dos preguntas, doctor, como le decía al principio, una económica, que usted fue ministro de Economía, conoce mejor que nadie el tema. Por ahí no le pido que haga futurología, pero creo que la película se va a repetir de acuerdo a cómo viene todo. Va a quedar un país devastado desde todo punto de vista, y creo que la batalla principal se va a dar con el cepo. Usted por ahí está en condiciones, porque le vuelvo a reiterar, yo sé que no hace futurología, pero cree que usted es una persona presidenciable y tiene muchas chances de llegar a la presidencia. ¿Cree que el cepo se va a poder eh, terminarlo o aplazarlo en poco tiempo, o va a llevar tiempo, o es nada más que una cuestión de confianza? Esa es una pregunta, doctor. Y la otra pregunta, un poco más política, yo me incluyo, no estoy desilusionado, para nada, pero hay mucha gente que está un poco enojada, y por lo menos en la última elección, mucha gente esperó de la oposición que, frente a medidas que el gobierno impulsó por el Congreso, hubo diputados que no estuvieron, pero vio que bueno, existió mucha bronca, y no voy a caer en que una diputada viajó, que el otro también, pero más allá de eso, ¿usted cree que hay una madurez política dentro de su coalición, que es Juntos por el Cambio, de que la gente, creo que votó que haya unión, que haya, la gente pidió a gritos que se unan, que trabajen por una causa, y por ahí aparecen esas mezquindades políticas que hoy se están viendo en el oficialismo, pero a mí eso no me interesa? Creo que cuanto más mezquindad haya en el oficialismo, mejor le va a ir a la oposición, pero dentro de su coalición considera que hay gente que todavía no entendió el mensaje de las urnas. ¿Se está trabajando sobre eso, o es una materia pendiente que se irá desnudando o desarrollando a futuro? Porque creo que si no pone la oposición, en el caso de ustedes, foco en eso, creo que mucha gente, como les dio el voto ahora, se los va a sacar, porque va a pensar que es más de lo mismo, de lo que está pasando en el oficialismo. Eso es una opinión personal, pero creo que me hago eco de mucha gente con que yo hablo, que ve que por ahí hay gente, políticos que no han entendido bien claro el mensaje de la UNA, que lo único que piden es que trabajen en bloque. Sin duda que tiene que haber diferencias, porque nosotros en la misma mesa de enlace siempre las hay, y eso está bueno. Uno crece con la diferencia, pero creo que muchos políticos se vieron sorprendidos con una serie de conductas dentro del partido que usted, o la coalición que usted participa. Eso será dos preguntas, doctor, perdón que haya sido Sí. larguero, pero... Voy a empezar al revés. Voy a Tampoco es... empezar por este último punto y después vamos al problema más técnico. En primer lugar, cuando a nosotros nos han interrogado sobre candidatura, hemos dicho con mucha claridad: primero necesitamos el programa, la narrativa y las reglas de juego. Esto es, no hay coalición que funcione si eso no está claro. Probablemente los enormes problemas que tiene el oficialismo están vinculados a esa falta de regla de juego, que cuando llega la hora de la verdad se renuncian, se borran, se golpean, digamos, siniestramente. Yo diría que en ese aspecto hay claridad. La oposición sabe que si pierde la unidad, pierde su razón de ser. Nosotros necesitamos no solo la victoria, sino una victoria abrumadora. Yo acá le contestaría con las palabras de Churchill, cuando ese famoso discurso, cuando dijo: lo único que no podemos negociar es la victoria. Y yo le agrego: la victoria tiene que ser mucho más importante que la que fue en noviembre. Tiene que ser aplastante, porque la reforma que hay que hacer en la Argentina es fenomenal.
Yo acabo de firmar un proyecto de ley para modificar el artículo 97 de la Ley de Educación. Ese artículo es el que tiene en secreto los resultados y las pruebas a aprender. Nadie puede saber cómo nos va. Bueno, el artículo ese que me va a convertir en el enemigo público número 1 de los Baradel y compañía implica que a partir de ahora se acabó el INDEC educativo. Va a haber transparencia de los datos si pasamos la ley. Por supuesto que es más conflictivo que sacar la retención, eso. Pero digo, para entender el problema. La oposición es consciente. Yo diría, usted sabe mi edad y sabe que tengo una larga experiencia política. Yo hace 50 años estoy en primer lugar en Argentina. Entonces, conozco. Yo nunca vi que las diferencias en la composición de la oposición sean menores que hoy. Yo he sido ministro del Poder Ejecutivo y los problemas más graves que tenía era con mi propia coalición. Eso hoy no ocurre. Eso no quiere decir, como usted bien señaló, que a veces los temperamentos son distintos. El otro día estábamos todos indignados. Una parte de la bancada no resistió la indignación y se levantó. Yo creí, me quedé porque yo estaba más enojado que ellos, como usted lo puede seguir por mi Twitter y por el programa de Canosa a la noche. Creo que nadie ha sido tan severo con el gobierno como yo, pero a mí me parece que no, mi opinión es, yo entiendo lo que se fueron, pero mi opinión es que si cada vez que nos provocan y nos insultan nos levantamos, le hacemos el juego. Ahí hay que aguantársela, quedarse ahí y dar la pelea. Pero bueno, no hay una discrepancia de fondo en este tema. Ahora, en el tema que a ustedes les preocupa, los proyectos en discusión sobre el área, hay matices, eso es verdad. Los proyectos que hay de la oposición sobre estos temas no tienen la misma, digamos, nitidez de lo que dije hoy. No en el resultado final. En eso estamos todos de acuerdo. El problema es la transición. No hay un tránsito súbito, hay una transición. Y yo diría que mi opinión ahí, para ser franco, es más terminante que la de los otros miembros de la coalición. No lo estoy denostando, estoy diciendo quizás lo que ellos están pensando con más criterio que yo es cómo se juntan los votos. También eso hay que entenderlo, pero digamos, en el términos de políticas finalistas están todos de acuerdo. La discrepancia que hay entre nosotros es en la transición. En el caso, para ser preciso sobre, va a haber unidad, mire, yo estoy invitado por miembro del Congreso de los Estados Unidos para viajar el miércoles a Estados Unidos, para que usted sepa, al rancho de un senador. Y le tengo que decir que no voy a ir, después de varios meses que me han invitado. Y es un papelón. Pero bueno, en nuestro país no nos podemos mover del recinto. Yo no puedo moverme del recinto porque si se enferma uno o se lastima uno viniendo hacia el Congreso, perdemos la votación, y si se lastima uno de ellos, la ganamos. Y eso ocurre en las dos cámaras. Por eso estamos con la pistola acá. No podemos faltar, yo no me puedo enfermar, no podemos, digo, aunque usted no lo pueda creer, yo nunca he visto que se saquen más fotos conmigo que los del servicio médico del Congreso. Y tengo que pasar por el servicio médico porque todos tenemos que estar revisados y sopados para poder estar en el, digo, para que usted entienda el caso. Ahora vamos a la cuestión más técnica, la pregunta suya. ¿Es posible que Argentina tenga un régimen como el que tiene Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Brasil, Europa, Australia, Nueva Zelanda? Mire, no hay nada en nuestro genotipo que nos impida ser normales. No hay una desgracia que nos ha pasado que requerimos tipo de cambios diferenciales para toda la vida, porque los argentinos tienen que castigar a la producción, a los sectores exportables, porque esa es
digamos, un mandato histórico. Usted sabe que yo le dije al presidente que es un mitómano. Uno de los mitos que tiene esta idea que jorobando a la producción, jorobando a las fuerzas productivas, usted le hace bien al país. Acuérdese mis palabras. Necesitamos una revolución capitalista, de los que producen, de los que trabajan, de los que ganan el pan con el sudor de su frente. No del clientelismo, haciendo más clientelismo, más empleo público, jubilando gente sin aporte. Así no fue. No es por ese lado. Por ese lado no va. Si vamos por ese lado, vamos a ir al empobrecimiento que tiene Venezuela. Venezuela tiene el doble de riqueza por habitante que Argentina, a estos precios del petróleo, y vive como Ruanda y Burundi. No es simplemente una mala política. No quiero usar la grosería que me viene a la cabeza. Hay que ser, usted sabe a lo que me refiero, para siendo rico vivir como un marginal, un pobre sin redención. Así que no es simplemente por valores, no es por instituciones, es porque es una estupidez hacer lo que estamos haciendo. Gerardo Schneider. Gerardo, está muteado Gerardo. Gerardo es el presidente de FEDECO. En primer lugar, bueno, estoy muy de acuerdo con todos los conceptos que se han vertido y bueno, los que me han antecedido, ya muchas de las inquietudes que yo tenía las han vertido, pero a ver, lo que decía Elvio de la concentración de la producción, esa es una de las preocupaciones más grandes que estamos teniendo hoy en Entre Ríos. Cuando yo viajo por los caminos y las rutas de Entre Ríos y veo la cantidad de chacras que se están poniendo en venta y la cantidad de jóvenes que se nos van del campo, familias enteras que emigran, realmente a uno le provoca una tremenda angustia. Usted lo dijo en su alocución, Ricardo, ver a los jóvenes en Ezeiza irse del país, la verdad que es una situación muy triste. Usted habló de poner orden, de ordenar, y yo creo que, a ver, en Argentina hay mucho para ordenar en todos los ámbitos, no solo en lo que a nosotros nos refiere, sino que también en lo industrial. Hoy, por ejemplo, tenemos mucha gente viviendo de planes y que si de pronto le quisiéramos dar trabajo y no podríamos porque no tenemos las industrias que en el pasado había en el país, no hay las fuentes de trabajo como para que toda esa gente pudiera de pronto estar ocupada. Y yendo a lo que es nuestro sector, a ver, vuelvo a la cantidad de gente que se nos ha ido del campo. En nuestra federación, en tiempos pasados, se nucleaban más de 30 cooperativas. Al día de hoy tenemos 11. Y en esa misma proporción se ha perdido también la cantidad de productores. Va de la mano. Y haciendo por ahí una nube de palabras, como hace nuestro amigo Jorge Jacobe, hablando con los productores, lo que más se repite es la falta de previsibilidad y la falta de rentabilidad. Hoy el productor que quisiera invertir en un nuevo proyecto no lo hace por falta de previsibilidad. Todos los proyectos en el campo son a largo plazo y se necesita tener una seguridad de qué va a pasar en años para adelante. Y acá no sabemos lo que va a pasar la semana que viene o el mes que viene. Alguien que pudiera invertir no lo hace por esa razón. El pequeño y el mediano no lo hace por falta de rentabilidad, ya no tiene recursos para hacerlo. Entonces, mi pregunta es esa. Si de pronto tuviéramos la posibilidad de reordenar todo
¿Cuánto tiempo nos llevaría esto? ¿Estamos en condiciones de ser normales, como usted dice, como los países vecinos? ¿Por qué no? Pero a ver, deberíamos ordenar todo esto. Creo que no es fácil, creo que no es rápido. A su criterio, ¿cuánto tiempo demandaría si tuviéramos hoy la posibilidad de comenzar con este cambio? Mire, yo parto de la base de que la Argentina tiene una gran capacidad de recuperación, en particular todo el sector industrial, el energético, el turístico, el tecnológico, todos los unicornios, yo diría el 90% de los unicornios de las empresas de tecnología han salido de acá. Ahora, con la tributación no solo los expulsamos a los que generan riqueza en la Argentina, los castigamos, los perseguimos. Y la idea que tiene todo el mundo es ver cómo subimos más los impuestos. Entonces, con esa estrategia no hay nada que hacer. Pero con la estrategia adecuada va a haber un proceso de recuperación de la producción, va a haber un proceso de recuperación de la inversión. Para crear trabajo hay que invertir, y para invertir hay que dar confianza y previsibilidad, como usted dijo. Y no hay confianza y previsibilidad cuando todo el tiempo se están alterando las reglas de juego y además se hace un culto de agredir a la iniciativa privada, a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que a ver, ¿qué entendemos por recuperación? Yo digo, volver a crecer ya es un paso adelante. O sea, hace 13, 14 años que la Argentina está estancada en su ingreso. Si comienza a crecer, el crecimiento empieza a generar empleo. Ese empleo va a ser una Argentina pobre, Edgardo, no se engañe. Vamos a ser por muchos años un país pobre. País pobre quiere decir, habrá que recuperar las posibilidades con esfuerzo, con trabajo, y la gente tendrá que reemplazar vivir de la limona por vivir de ganar el pan con el sudor de la frente. Eso no va a ser fácil. Pero deme usted una alternativa más fecunda y provechosa que hacer lo que hacen los países que progresan. Los desafíos que tenemos nosotros, por suerte, no son los desafíos que tienen los líderes políticos ucranianos. Cada uno de ellos hoy, yo he visto en una red social a la mujer del presidente vestida de fajina con la ametralladora en la mano, alentando a las trincheras que resisten a las afueras de Kiev. Mire, cuando usted me dice cuál es el desafío nuestro al lado del que tienen los ucranianos, me parece que nos va a ir bárbaro. Bárbaro quiere decir, vamos a salir laburando, vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar más que antes, vamos a invertir más que antes, vamos a tener que estudiar de verdad y vamos a tener que tener la disciplina que tienen los países exitosos. No es para pusilánime lo que viene, no es para un lenguaje acomodaticio, políticamente oportunista. Le voy a decir, se lo voy a decir con toda claridad, no me va a ver mucha sonrisa a mí, me va a ver una voz tonante, porque hay que impulsar, tenemos que mirar ese ejemplo. Ojalá no tengamos guerra, pero el ejemplo que yo miro es el de la mujer del presidente de Ucrania, vestida de ropa de fajina, con la ametralladora en la mano, defendiendo la libertad, la autonomía y la soberanía de su patria. El desafío que tenemos nosotros frente a ese me parece hasta agradable, Edgardo, hasta agradable, porque si progresamos en un área de paz del mundo, vamos a tener posibilidades enormes. Y el capital humano que se nos ha ido, que es valiosísimo, mucho más importante que el capital físico, si hacemos las cosas bien, vamos a convertir a Ezeiza en la puerta del reencuentro argentino, en esa aurora que yo quisiera ver de progreso material y de prosperidad con la que sueño para mi patria, por lo menos antes de que cierre los ojos para siempre. Así que estoy poniendo todo lo que tengo en ese esfuerzo. Y la verdad que no tenemos mucha oportunidad, Edgardo.
Si nos derrotan, prepárese para lo peor. Prepárese para lo peor, esa es la verdad. Prepárese para lo peor. Y lo peor es lo que viven los venezolanos. En Venezuela no hay arreglo. Se fueron los 7 millones que laburaban. Acá se nos ha ido la parte más sofisticada, pero todavía queda el grueso de la gente que trabaja. Si seguimos jorobando, se nos va a ir la gente que labura. Y lo único que va a quedar acá son los viejos y los pordioseros. No puede ser ese esquema. Así que yo tengo las mismas dudas que tiene usted sobre lo complejo que va a ser. Lo único que le puedo asegurar es que vamos a tener la rasiedumbre, la valentía y la decisión para salir adelante. Muchas gracias. Jorge, si no hubiera más preguntas, cerraríamos aquí la intervención y agradeciendo a todos los amigos de la provincia de Entre Ríos y de las provincias vecinas que estuvieron asistiendo. Cierras vos por un mensaje final. O una sola cosa quiero decir, hagan todo lo posible para que Jorge haga su tarea. Yo estaría encantado, Edgardo, José Ignacio, Elvio, de ir a visitarlos en sus organizaciones, de ir a entonar los himnos de progreso y libertad en Entre Ríos. Así que Jorge ya sabe el desafío que tiene por delante. Te agradecemos, Ricardo, que te hayas dedicado este tiempo a nosotros, que sabemos que es de oro. Pero voy a volver sobre algo que vos has dicho, que a veces hasta me parece un poco más difícil que salir de esta degradación económica, que es lo que vos decís, dar la batalla cultural. Tenemos que volver a recuperar los valores culturales, el valor de la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura de la honestidad, la cultura de respetar la palabra dada, de la educación. Tenemos que volver a pensar en salud cuando hablamos del narcomenudeo y los drogadictos. Hay tantas cosas que tenemos que hacer entre todos. Por eso, cuando inicié esto, dije, qué lindo, estamos todos acá con diferentes ideas y buscando un bien común. Eso es lo que nos va a sacar a la provincia, a nuestra querida patria chica y también a la Argentina. Así que, Ricardo, nuevamente, muchísimas gracias y te esperamos. Sabemos que ya tenemos un poquito de programa de tu venida, no sé si será mayo, junio, pero ahí vamos a estar y vamos a organizar para estar presentes con la gente tan agradable que era del campo. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Elvio, chao. Buenas noches, Paso, buenas chao, noches. chao. Que sigan muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan. Chao. Buenas noches.